manejo sanitario es un poco lo más importante, las enfermedades más importantes que podemos tener en lo que es la provincia de Buenos Aires, y por razones de tiempo no vamos a poder desarrollar todas las enfermedades, pero sí por lo menos las más importantes, o las que yo creo que en la zona que nos toca trabajar se dan con mayor periodicidad. Bueno, las principales enfermedades que tenemos pueden ser de distintas causas. Pueden ser parásitos, bacterias, hongos, virus, o metabólicas. Y alguna tóxica, por alguna planta tóxica, algún hongo tóxico. Cuando decimos parásitos, tenemos que dividir el tema en parásitos internos y parásitos externos. Dentro de las parasitosis internas, las más importantes serían los nematodos gastrointestinales, algo de tenias y fasciola hepática. En relación a los parásitos externos, tenemos que hablar, como muy importante en este momento, es la sarna, piojos, bueno, algo de malófagos y broncopulmonares. En relación a bacterias de relevada importancia, son las clostridiales, bacterias que producen enterotoxemia, mancha y gangrena gaseosa. La hepatitis infecciosa también es muy importante. Yo en mi caso no he tenido tantos casos, y el tétano, bueno, eso va de acuerdo al campo, al establecimiento que tenga muchas veces infecciones en sus potreros. Después otros agentes como bacterias como la brucelosis, queratoconjuntivitis, pietín y ectima contagioso. Estos son, todos los años se dan. Y toxemia de la preñez como una metabólica, alguna planta tóxica como puede ser el duraznillo y alguna micotoxina. En general estos son los agentes causales de relevada importancia en lo que es la provincia de Buenos Aires. Acá les voy a presentar un cuadrito, que solamente con este cuadro yo lo que quiero mostrar es que, bueno, está hecho por el INTA Balcarce y la Estación Cuenca del Salado hace unos años, en el 2009, pero lo más importante es destacar que la mayor mortandad de ovinos se da en el invierno. Eso es un poquito lo que quería mostrar. Bueno, si vamos a ver en un año productivo, ¿qué hacemos durante todo el año? Vamos a hacer actividades de manejo, va a haber algunos acontecimientos propios de la majada, y sabiendo un poco en qué momento estamos del año, también vamos a tener qué probabilidad de parasitosis tenemos, qué probabilidad de enfermedades bacterianas o virales se van a ir desarrollando. Tomamos el año completo, de enero a diciembre, y cuando tenemos un servicio de otoño, que sea alrededor de marzo, abril, algo de mayo, después, teniendo ese servicio de otoño, vamos a tener los partos en agosto y el destete en noviembre, diciembre. Entonces, tomamos el servicio como una de las primeras trabajos que vamos a realizar, que se van a ocurrir durante el año. Entonces, teniendo en cuenta el servicio, nosotros podemos hacer dos cosas: un manejo nutricional, un flashing, ya lo han hablado en el encuentro anterior, y lo importante para nosotros en este caso es hacer la revisación clínica y sanitaria de las hembras y de los machos, ¿sí? Una vez que tenemos planteado estos cuatro momentos, vamos a ir marcando algún tipo de, en este caso, una curva de parásitos. Estas dos curvas que yo marqué acá, un poco con trazo manual, son las quise marcar así para que tengan un poco, se vea la relevancia y la importancia que tiene cada curva parasitaria. En estos momentos tenemos una curva roja, que es la curva del gusano del cuajo, o el monchus, que se da a lo largo del año, pero tiene una incidencia en lo que es el verano y el otoño bastante marcado. Y después otra curva donde hay otros tipos de parásitos,
Importante puede ser el Trichostrongylus, algún nematovirus, bueno, pero esos son por ahí menos importantes, por eso lo puse en azul. Lo puse en rojo al Almonchus, porque el Almonchus es un parásito que es hematófago y nos produce anemia en los animales. En general es un parásito que abarca las categorías menores, pero no deja sin actuar en las ovejas y en los carneros también, ¿sí? Nosotros sabiendo que en estos momentos tenemos Almonchus o el grupo de Trichostrongylus, nematovirus, Ostertagias, en lo que es el invierno, vamos a tener ya que tener en cuenta que previo a esto nosotros tenemos que estar haciendo análisis coproparasitológicos para poder determinar en qué cantidad vamos a estar de huevos por materia fecal, por gramo de materia fecal, para poder decir, bueno, voy a hacer un tratamiento o no. Esto es muy, muy importante, tener estas dos curvas bien grabadas para saber que tengo dos momentos críticos en el año, ¿sí? Entonces, a esto le vamos a agregar algunas vacunaciones, como la neumonía. Si en el establecimiento tenemos problemas de años anteriores, bueno, se puede hacer una vacunación fines de marzo. El control de la sarna y piojo, que ya vamos a ir desarrollando, es en el invierno. Junio, julio es cuando los vamos a poder ver y se van a expresar este tipo de parásitos. Una vacuna quíntuple a las ovejas y a las borregas preparto, 30 días preparto, y después, cuando es señalada destete, ahí vamos a actuar a nivel de los corderos y corderas, con 2 dosis de vacunas quíntuples. Este es un momento también para tenerlo en cuenta, para hacer un buen tratamiento de sarna, porque posterior a la esquila, nosotros se puede hacer un buen baño y con muy buen resultado. Y bueno, y las bicheras que van a ocurrir durante todo el verano y parte del otoño. Esta curva es muy, muy importante para tener en cuenta y estar atento, alerta a lo que nos va a pasar durante el año o a lo que vamos a estar haciendo. En relación a enfermedades parasitarias, en la provincia de Buenos Aires, los parásitos son los que causan mayor cantidad de pérdida en un establecimiento. Para esto es indispensable tener en cuenta el cuadro anterior, que yo ya les mostré, y para poder realizar un calendario de desparasitación. El control de los parásitos me va a condicionar el éxito o el fracaso de la explotación ovina. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar lo que son los parásitos externos. Dentro de los parásitos externos habíamos nombrado a la sarna, a los piojos, a las miasis, y tenemos que tener en cuenta en este caso en qué época la vamos a tener. Bueno, ya habíamos hablado de la sarna en el invierno, los piojos en el invierno, las miasis en primavera. En relación a los piojos, los podemos dividir en dos tipos, piojos masticadores y piojos chupadores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si sabemos de qué piojo está infectado el animal, no le vamos a errar en el tratamiento. En este caso, el piojo masticador es un piojo color rojizo, amarillento, con una cabeza grande, un tórax cuadrangular y redondeado. Y lo más importante es saber dónde se localiza este piojo en general en el animal. Se va a localizar en cuello, en la escápula, o en las paletas, para hablar un poco para todos, las parrillas costales, en el dorso del animal, desde la cruz hasta la cadera y cola. Y generalmente los encontramos en el vellón. Nosotros abrimos un vellón y no en la piel, sino más en el vellón, ahí vamos a encontrar este piojo, que lo que hace es corta el vellón y se va a ver un desprendimiento importante del ala. Otro de los piojos es el piojo chupador. El piojo chupador es distinto, tiene otra conformación, una cabeza más alargada y más angosta, tiene color azulado a marrón, pardo, y lo importante de este piojo que tiene otra localización, mayoritariamente, no quiere decir que no va a haber un piojo en la cabeza, en el chupador, pero bueno, esto está más vale en el ventral del animal, en cuello, pecho, en el abdomen,
entre las mandíbulas, en la entrepierna, periné y garrones. En la zona por ahí que hay menos lanas en muchos de los animales. Estos piojos, ya sean los chupadores o masticadores, los síntomas son similares. A todos les produce picazón, prurito. Todos van a ver que se rascan contra los postes, contra los alambres, y hay generalmente desprendimiento de lana, y vamos a ver la lana enseguida, sobre todo en corrales cuando los encerramos. Así que los animales están muy inquietos, se lamen, se mordisquean, y esto nos lleva a que pierda la lana y pelo en caso de ser un ovino de ganado. Otro parásito externo es la sarna. La sarna es un ácaro. Generalmente lo que tenemos con la sarna es que produce lesiones cutáneas. Hay también picazón, prurito, mordisqueo, pero en realidad lo que nosotros vamos a encontrar, a diferencia de los piojos, es que acá enseguida se va a producir una lesión cutánea. Hay como una caspa, y bueno, es totalmente distinta a lo que es la lesión por piojo. Para hacer un diagnóstico de la sarna, antes que me olvide, hay que generalmente tratar de consultar a un profesional, pero si no, tratar de mandar una muestra al laboratorio y se hace un extendido que puede ser con un poquito de aceite sobre el borde de la lesión, la periferia de la lesión, se hace un raspaje con algo, puede ser un bisturí, un cuchillo en su caso, si no hubiera un bisturí a mano, y se manda esa muestra al laboratorio, y ahí se va a diagnosticar si realmente confirmamos si es sarna o no. Cuando hablamos de sarna, también tenemos que saber que hay tres tipos de sarna. La zoonóptica, que afecta al cuerpo del animal; la sarcóptica, que nos está afectando generalmente todo lo que es la cabeza del animal; y la clorióptica, que nos afecta a las patas del animal. Acá vamos a ver algunas fotos de sarna zoonóptica. Van a ver que está el vellón, y por debajo se va a ver costras y bueno, y la lesión en sí de la sarna. Sobre el animal en general la vamos a encontrar. Otras dos fotos: sarna sarcóptica en la cabeza y la clorióptica viene en las patas. No quiere decir que no haya dos o tres tipos en un animal, pero por lo menos saber identificar con qué nos estamos manejando. Cuando tenemos, bueno, la parasitosis externa, tenemos un problema. Entonces, tenemos que ver qué parásitos tenemos, como ya les había dicho, los piojos, si son chupadores y masticadores, si hay ácaros de la sarna y melófagos, que nosotros en Provincia de Buenos Aires, por lo menos yo en mi caso no he visto, pero bueno, es otro de los problemas que podríamos llegar a tener. Una vez que tenemos determinado qué tipo de parásito tenemos, vamos a poder determinar qué tratamiento hacemos. Hay distintos tratamientos inyectables, purón y baños. El tema del baño es hoy por hoy uno de los más eficaces, pero bueno, el problema acá es la falta de infraestructura, pero para la sarna diría yo que es el único tratamiento que realmente da resultado, porque todos los antiparasitarios inyectables no he tenido buenas respuestas. Se hacen 2 baños separados entre 10 y 14 días. O sea, un baño, y a los 10, 14 días repetimos ese baño. En general, con eso anda muy bien. Si vemos en el tema de piojos, bueno, tenemos el purón, que hay purón, o sea, vamos a explicar, el purón se aplica sobre el animal, sobre la piel del animal. Si en caso que tenga mucha lana, se abre bien el vellón, por lo menos en 4 puntos, y se reparte la dosis en esos 4 puntos. En el encuentro, 2 lo que es el lomo del animal y 1 en la cadera. Ahí repartimos la dosis. Hay productos que tienen
la utilización es una sola dosis y hay otros que hay que repetir. Bueno, eso de acuerdo al producto, en el Merbete le van a decir cuántas dosis hay que dar. Y después los inyectables también funcionan bien. Por ejemplo, si es un piojo chupador, no le voy a poder, o sea, el purón también anda, pero puedo tranquilamente tratarlo con un inyectable. Entonces, bueno, para terminar con esto, el tratamiento, el que mejor funciona hoy es el de baño, sobre todo que me abarca la sarna. Otro de los parásitos externos que habíamos visto son las miasis, las bicheras. Bueno, acá lo tenemos, es un gran problema, generalmente prevalece en verano cuando está la mosca. Las larvas de las moscas afectan a la piel y la carne, y generalmente estas moscas depositan los huevos en las heridas, en zonas húmedas y lastimaduras. Acá los animales van a estar, bueno, van a estar inquietos, van a comer poco, si los dejamos estar va a haber adelgazamiento, mucha picazón, mucho dolor en los lugares lastimados, se patean, se muerden. Bueno, y si no actuamos a tiempo, vamos a llegar a la muerte del animal por una pérdida de peso importante y infección seguramente. Las miasis, bueno, ya después vamos a ver bien con los tratamientos. Las miasis, bueno, vienen curas bicheras, líquidos en aerosoles, en polvo. Yo creo que los líquidos funcionan muy bien, acompañado en muchos casos con antibióticos, si la lesión es muy profunda, y algún antiinflamatorio también. Pasando a los que es parásitos internos, tenemos dos tipos, los gastrointestinales y los que están en hígado. En hígado, bueno, no se dan en toda la zona, que sería lo de la fasciola hepática, pero los gastrointestinales serían los más comunes y que afectan en todas las zonas de la provincia. Estos parásitos internos nos generan pérdidas productivas. Por ejemplo, una pérdida de peso en adultos de un 20%, de un 23 a un 33% en corderos. Esto es muy, muy importante si queremos llegar a fin de año con un cordero para entregar para antes de las fiestas y no llegamos y tenemos un 30% de pérdida por culpa del parásito. Entonces, es para tener muy en cuenta. Hay menor aceptación del macho en la encarnerada, disminución del peso del vellón, el largo y el diámetro de la fibra. Y si lo dejamos estar, vamos a tener mucha mortandad en los animales. ¿Cómo es el ciclo de parásitos internos? Tenemos una fase interna en el animal y una fase externa que se produce en el medio ambiente. Hay una fase en la cual hay una larva que está en el pasto, el animal come el pasto y se infecta con esa larva, esa pasa a adulto, pone huevos, pone huevos dentro de la bosta y son eliminados al exterior. Esto hace que se contamine nuevamente el pasto, y se desarrolla otra vez la larva y nuevamente es infectado. Es un círculo vicioso. En algún momento nosotros tenemos que cortar este círculo. Se puede cortar en las dos fases, la interna o en la externa. Creo que para nosotros siempre la fase interna es la más fácil para donde actuar, pero no hay que dejar de lado el manejo, que sería en la fase externa. Bueno, ya este cuadrito un poco lo habíamos visto, pero vuelvo a él. Tenemos al Almonchus, en este caso está con una línea verde. La incidencia es en verano-otoño, muy importante. Y este parásito lo que nos va a producir es una anemia porque es un hematófago, chupa sangre, entonces los animales van a estar anémicos. Muchas veces vienen y dicen, están re gordos, están re lindos los animales, pero se caen, se quedan echados, no se paran. Bueno, ahí vamos a sospechar del Almonchus si estamos en un otoño-invierno, en un verano-otoño. Lo que tenemos acá, vamos a ver también como signo un edema, un abultamiento de la papada, y en el abdomen ya estaríamos más que infectado, ¿no? Vamos a ver un oscurecimiento de las heces, porque va a haber presencia de sangre.
Y a diferencia de los Trichostronchilus, Nematodilus, Estertagia, que se dan más invierno-primavera, acá en este caso nosotros tenemos otro tipo de signo que va a ser la diarrea. Nosotros vamos a encontrar a los animales con diarrea, con cascar, que muchas veces en el campo decían, están re cascarrientos los animales. Va a haber inapetencia, los animales se van a deshidratar, se vienen abajo en relación al peso, y también vamos a tener un abultamiento de papada. Sabiendo esto, nosotros tenemos bien en cuenta esas dos curvas, sabemos cuándo tenemos que hacer un muestreo para ver cuántos huevos tenemos, y el momento de la aplicación del antiparasitario. En relación al Monchus, tenemos un cuadrito que es la verdad que es muy práctico. Esto puede tener la foto en el teléfono y ir a la manga y trabajar con ellos. Nosotros lo que tenemos que mirar es la coloración que vamos a tener en el ojo, y en base a si está más o menos color rosado, vamos a decir está más anémico o está bien. Y ahí vamos a actuar de acuerdo, si tenemos, por ejemplo, en la guía esta, en el punto 4, a partir del 3 y el 4 ya nosotros tenemos que empezar a tomar precaución, porque estamos ya con un cierto grado de anemia. La verdad que esto da muy buen resultado para ir controlando la anemia durante el verano y el otoño. Bueno, este es un caso, una foto hermosa de un cuajo, donde pudimos encontrar en una necropsia gran cantidad de este gusano. Fíjense que lo que es el cuajo en sí, la mucosa del cuajo está blanca, totalmente anémica. Y a la derecha podemos ver la papada de la que hablábamos en una oveja también. Bueno, dentro de las parasitosis internas, insisto con esto, el Almonchus produce anemia y gran mortandad en verano y otoño. Me van primero a matar los corderos, pero también los borregos, y si los dejamos, actúa también en ovejas y carneros. Y el trichostróngilo, como venía nombrando, se da en otoño-invierno con pérdidas de peso, pérdida de visión, y la mortandad, quizás al poder ver los signos de diarrea, nosotros actuamos antes. Y la diarrea es tipo una diarrea crónica, ¿no? En la que vamos a ver. Esto es muy importante tener en cuenta los dos tipos de parásitos más importantes de las ovejas. Otra de las parasitosis que existen eran la tenia. Generalmente se encuentra en el intestino delgado, es como si fuera, es chato y segmentado. Nosotros cuando abrimos el animal vemos en el intestino, la foto que está ahí a la derecha de la pantalla, es una cosa muy larga, chata, y después vamos a poder ver también en la bosta la segmentación de la misma cuando se va liberando. Se puede liberar en segmentos muy chiquitos o pedacitos de este parásito. Bueno, eso en general no tiene demasiada importancia por ahí en animales adultos, pero sí en corderos, que es donde más vamos a encontrar. Y la peligrosidad de esto es que se produzcan ovillos en el intestino, nos hagan una parálisis intestinal y nos cause por ahí la muerte del animal. No hay que tenerle miedo, pero hay que tenerla en cuenta. Cuando hablamos de parásito interno, entonces habíamos hablado de ver en general, hacer un monitoreo de la majada, en lo posible siempre con un asesoramiento profesional, para poder hacer un buen diagnóstico de la enfermedad, ir determinando el conteo de HPG, o sea, de huevos por gramo de materia fecal, y muchas veces es importante también diagnosticar qué especie está dominando dentro de la parasitosis que nosotros tenemos.
Una vez que nosotros tenemos ese asesoramiento, ese diagnóstico de esa enfermedad, recién ahí vamos a lanzar un plan sanitario preventivo, curativo, según la incidencia que tengamos. Por eso es muy importante tratar de no desparasitar a ciegas, y para evitar que las drogas sean resistentes a los parásitos. Los parásitos sean resistentes, perdón, a las drogas, porque desgraciadamente en lo que es ovinos, la resistencia es cada vez más importante y nos estamos quedando sin antiparasitarios para poder trabajar. Vamos a ver algún tipo de tratamiento. En general, tenemos drogas orales e inyectables. Dentro de las orales, habíamos hablado de la Monchus y de la Fasciola, que un poco la pasé por arriba. Tenemos hoy por hoy una droga como el Closantel, puede venir en forma oral o inyectable, y anda muy, muy bien. En relación a los benzimidazoles, que son todos los lechosos, albendazol, solmendazol, bueno, estos generalmente han creado bastante resistencia en muchos lugares, así que un poco están en desuso. El Monipantel también anda bastante bien para las parasitosis internas, y el Levamisol, que es una droga bastante antigua, diríamos, pero con mucho uso de vuelta en este momento, y viene también en ambas formas de aplicación. Para las teñas que vimos recién, la droga adecuada sería el Praziquantel. Creo que es lo único que anda dando vuelta en el mercado. Y dentro de los inyectables podemos hablar de las lactonas macrocíclicas, que son las vermectinas, la ivermectina, doramectina, moxidectin. Estas drogas, de acuerdo al momento o a algún tipo de formas parasitarias, pueden funcionar, pero en realidad han desarrollado mucha resistencia. Entonces hay que tratar de jugar un poco con lo que es el Closantel, Levamisol, Monipantel, Praziquantel, y bueno, y las demás, como tienen tanta resistencia, por ahí hay que tener cuidado y hay que controlar a ver si está funcionando la droga que nosotros apliquemos, ya sea una ivermectina o una doramectina. Necesitamos hacer por ahí un conteo HPG post aplicación para ver si realmente tuvo efecto o no. Cuando hablamos de HPG, antes que me olvide, lo ideal sería mostrar toda la majada, animal por animal, en forma individual. Costos muchas veces hace imposible esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué muestreamos? Se puede hacer lo mínimo que habría que hacer es mostrar el 10% de todas las categorías. O sea, si tengo ovejas, muestreo 100 ovejas, muestreo 10, el 10% de esa categoría. Borregas, muestreo el 10%, carnero, muestreo el 10%. Eso sería importante. Y si además lo podemos hacer en forma individual y con una identificación, también es mucho mejor. De no poder ser esto, porque también sigue siendo caro, bueno, agarramos y hacemos un pool de ovejas, un pool de borregas, un pool de carneros, un pool de borregos, siempre por categorías, porque muchas veces tenemos, en las categorías menores, tenemos mayor incidencia y estamos desparasitando animales más adultos que por ahí tienen menos carga parasitaria y pueden esperar un poquito. Entonces, para evitar la resistencia, hacer un muestreo de HPG es muy, muy importante. Hoy en el mercado también existe, dentro de los tratamientos, no lo tengo acá, pero sí les digo, una nueva droga que es naftalofos. Esta droga hace poquito que fue desarrollada, no tiene todavía resistencia a ningún parásito, y se la puede usar para formas maduras e inmaduras, y realmente anda muy, muy bien. Siempre que administremos, hagamos un oral, lo ideal es hacer un encierre, por ejemplo, la tarde anterior, dejar que estén en ayuna toda la noche, al otro día a la mañana trabajar con los animales,
y luego dejar que desbaste, que sigan devastando en el corral, diría hasta las 3, 4 de la tarde, donde después volvemos a alargar al campo. La idea es que con los orales depositen todo lo que van a sacar de todas las formas ahí en el corral y no las lleven a la pastura nueva o al potrero para tener que donde va otra vez a contaminar ese pasto. Bueno, esto es un poco el resumen de parásitos externos e internos. En relación a las enfermedades metabólicas, tenemos la toxemia de la preñez, es una de las enfermedades más importantes y común. Generalmente está asociada a cambios nutricionales. Esta enfermedad se produce en el último tercio de gestación. Generalmente es un problema de un desbalance que hay muy marcado entre la oferta del forraje y los requerimientos del animal. O sea, la oferta no me cubre los requerimientos. Y acá también hay un problema que es el espacio físico, ya que generalmente se produce cuando la oveja tiene mellizos o trillizos, o a un cordero muy, muy grande, que me quita espacio al rumen y por ende voy a tener menos capacidad de consumo, porque el espacio del cordero me achica el espacio del rumen, de la panza del animal. Esto hace que este desbalance tenga en el animal, voy a tener una falta de energía, hay una movilización de las reservas de las grasas corporales, y esas grasas no se pueden metabolizar, se acumulan en el hígado y producen la intoxicación del animal, no se pueden eliminar. Los signos que vamos a encontrar en este caso son ovejas caídas, alteraciones nerviosas y muerte del animal. Como tratamiento preventivo, la idea es manejar una buena condición corporal previo al parto, un animal entre 3,5, 4 de condición corporal, no más. Y de esta forma vamos a casi diríamos evitar, junto con una aplicación de algún grano en la comida, le vamos a ofertar ese grano para mejorar esa parte energética, y con la condición, con ese tipo de condición ya vamos a evitar bastante el problema de la toxemia. Es un problema más de manejo del animal y las medidas de prevención que vamos teniendo que realmente otra cosa. En general somos nosotros los que manejamos mal el animal y por eso nos encontramos con las toxemias. En cuanto a las necesidades de una abeja gestando, es 1,2 más que una necesidad de mantenimiento. Si tiene mellizos, es 1,9 más, y si tuviera trillizos, de 2 a 3 veces más de las necesidades energéticas que las que necesitaría para un mantenimiento. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder ver cómo las alimentamos previo al parto, ¿sí? Generalmente las ovejas que mayor afectación tienen son las gordas, la oveja gorda en general. Un tratamiento, una vez que está caída, es la aplicación de algún producto con contenido energético por vía endovenosa y subcutánea, para tratar de ver, de aportarle esa energía para ver si puede salir de esa toxemia. Es muy difícil, el pronóstico generalmente es grave. Si está en un momento muy próximo a parir, que lo podemos determinar si hay o no calostro, podemos intentar hacer una cesárea para por lo menos salvar los corderos y ver que una vez que el animal tiene un poco más de capacidad para consumir y con el tratamiento energético, por ahí recuperamos algún animal. Esto es algo personal, alguna vez he salvado algún animal. Así que eso es un poco lo que es la toxemia de la preñez. Luego tenemos enfermedades infecciosas producidas por bacterias.
tenemos bacterias clostridiales, mancha gangrena enterotoxemia, bueno, ya habíamos nombrado la brucelosis, el pietín, pero otras de las que vamos a hablar es las virales como el ectima contagioso y el pietín. Me voy a meter un poquito rápidamente en esto. En lo que respecta a los clostridios, nosotros dijimos de aplicar una dosis un mes o 30 días preparto a todas las madres, ya sean borregas o ovejas, para prevenir algunas de estas enfermedades. Lo que es la gangrena generalmente aparece por algún corte, alguna herida, ya sea en esquila, de escol, bueno, y aparece lo que es la gangrena. La enterotoxemia en general inducida por trastornos digestivos, cambios de calidad de la dieta y la presencia de parásitos intestinales también muchas veces nos va cambiando los contenidos en lo que es el intestino y nos desarrolla una enterotoxemia. La mancha es una bacteria, generalmente afecta a los músculos y también se va a desencadenar muchas veces por algún golpe o por algún el pinchazo de la aplicación de un antibiótico o de cualquier otra cosa. Y ahí desencadenamos la mancha. Abajo tenemos a la izquierda cómo vamos a encontrar un animal con una enterotoxemia, los intestinos muy, muy congestivos. La foto del medio es generalmente una mancha, y la gangrena es muy similar también, pero bueno, hay algunas diferencias. Y el tétano, que generalmente esto aparece en campos que realmente están infectados con tétano y con el clostridio tetani, y bueno, ante un descole, algún trabajo en la manga, aparecen los animales así, rígidos, llegan a la parálisis, la respuesta exagerada a los estímulos es tremendo, opistótomo, y animal en caballete, porque el animal lo paramos, lo dejamos y parece realmente un caballete, y queda así parado hasta que se cae de vuelta. Generalmente termina con la muerte del animal. Las vacunas pueden ser triples, quíntuples, y hay de más cantidad de clostridios. Yo generalmente uso la quíntuple. Vacunamos todas las madres y las borregas antes del parto, y todo lo que es cordero lo vacunamos generalmente yo trato de vacunarlo a los 2 o 3 meses. En general habría que vacunarlo a los 3, yo muchas veces me adelanto y lo hago a los 2 meses de edad, porque he tenido algún tipo de problema. Repetimos la dosis a los entre 20 y 30 días. El pietín, esto lo quería desarrollar bastante. El pietín, tenemos dos tipos de bacterias con las que nos produce esta enfermedad, pero lo importante de esto es que estas bacterias viven poco tiempo fuera del animal. En el ambiente duran alrededor de 15 días. Esto es muy, muy importante para el tratamiento del pietín. El pietín, bueno, es favorecido por las condiciones ambientales generalmente, ambientes muy húmedos, primavera y verano lluviosos son ideales, y una temperatura mayor a 18 grados. Esto generalmente es muy común en la pradera nuestra pampeana. Las bacterias colonizan la pezuña, y si no las sacamos de esa pezuña, viven años y nos van a vivir diseminando la enfermedad. Y lo que ya les decía, que viven muy poco fuera del animal. Esto es lo clave de este tratamiento. Los signos clínicos, tenemos inflamación interdigital, empiezan como con una ampollita apenas, una lesión apenas rojiza, ¿sí? Esto se va agravando, vamos a ver claudicación del animal, renguera manquera según el miembro afectado, y ya en grados avanzados vamos a tener hasta separación de la pezuña, que eso es realmente terrible. Si hablamos de las razas y de los ambientes, vamos a ver en este cuadrito, no quiere decir que la Rome sea mejor, que la Merino sea peor, sino que cada una está para adaptarse a distintos ambientes. Si tenemos ambientes húmedos, es más resistente todo lo que es la Rome, por ejemplo, porque son cascos pigmentados.
esos son más resistentes. A medida que se aclaran, tienen menos resistencia al pietín. Entonces, diríamos que un amerino anda muy bien en ambientes secos. También la romer, pero bueno, si nos vamos hacia a ambientes húmedos, todo lo que es cascos pigmentados tienen mayor resistencia. Acá viene lo más importante del pietín. Primero, 15 días dura más o menos la bacteria en el ambiente, no así en la pezuña del animal. Para empezar a trabajar con un plan para sacar el pietín del campo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener potreros sanitarios que por lo menos 15 días antes no hayan tenido presencia de animales, de rumiantes generalmente, para evitar que nos hayan contaminado ese potrero. Tienen que estar reservados totalmente. Por lo menos yo siempre digo 2 potreros y una plazoleta. ¿Para qué? Nosotros comenzamos a pasar los animales por la manga y vamos a tratar de separar todo lo enfermo que veamos a simple vista y todo lo sano. Una vez que tenemos apartado todo lo enfermo, hacemos un pasaje de todos los sanos nuevamente por la manga, y ahí si nos queda algo para hacer, como un corte de pezuña, o una limpieza, algo medio livianita, agarramos, pasamos por la manga todo eso, y posterior a eso un pediluvio por delante de la manga, donde vamos que pasen todos los animales, y si se puede, estén un cierto tiempo ahí en el pediluvio, de acuerdo a lo que nosotros usemos como pediluvio. En este caso, yo puse un preparado de sulfato de zinc al 10%, más un detergente que permite aumentar la penetración y dejarlos ahí por 30 minutos. Luego pasarían un corral con piso de cemento, y luego van al potrero sin rumiantes 15 días antes, entre 15 y 20 días antes. Esos animales serían sanos, ¿sí? Pero en este caso, si usáramos sulfato de cobre, no los podríamos dejar 30 minutos porque no encontraríamos ningún animal al rato en la manga porque iban a volar de ahí. Pero bueno, todo esto de acuerdo al pediluvio que usemos, vamos a dejarlo más tiempo o menos tiempo. Si hubiera un corral de cemento, dejarlos una hora en ese corral para que escurran, sequen bien, y si no, bueno, trataremos de dejarlo un poquito aparte en algún potrero, en una plazoleta y de ahí al campo. Esto con los sanos, nos quedan todo lo enfermo, diríamos. Entonces acá, cuando tenemos los enfermos, tenemos que evaluar el tipo de lesión. Si es una lesión superficial o profunda. En una lesión superficial, acá hay distintas fotos que nos van determinando el grado de la lesión. Decimos 1, 2 y 3 grados, hacemos un tratamiento igual que los sanos y lo mandamos a otro potrero sanitario, ¿sí? Pero tendría que tener leve la lesión. Y si ya es más avanzado, nosotros lo que hacemos es, esos animales los vamos a desvasar, bueno, le vamos a trabajar la pezuña para que quede lo mejor posible, y le hacemos, los vamos a pasar por ese pediluvio y los vamos a revisar cada 7 días durante 2 o 3 semanas. Generalmente vamos a tener que aplicar algún antibiótico, y determinamos si ese animal se cura, va a pasar al potrero sanitario descansado con nosotros sanos, y si no, todo animal que en esos 3 como máximo tratamientos, por más que sea el gran campeón o lo que sea, lo vamos a tener que sacar del establecimiento porque realmente es el que nos va a mantener la enfermedad en la majada. Entonces, muy importante tener los lotes sin rumiantes durante 15-20 días, pasar todos los sanos por un pediluvio una vez que pasamos por la manga y el pediluvio, y lo que está enfermo lo tratamos durante 3 semanas, y lo que no se cura realmente se va del establecimiento. Esto es un poco lo que las medidas que había que tomar en caso de pietín. Daniel, discúlpame. Bueno, sí.
Te quedan 5 minutos. Ya termino. Dale. En relación a los virus, tenemos como importante, de más relevancia en nuestra zona, el eczema contagioso. Afecta principalmente las mucosas, las pezuñas, y en las ovejas lactantes generalmente pueden contagiarse los pezones porque por contacto con el cordero, si el cordero agarra el eczema, lo va a transmitir a la ubre del animal. Generalmente se forma una pápula, vesícula, son distintos estadios, son como una ampolla, una vesícula esa, y después se va a transformar en una costra. Ahí hay unas fotos. Generalmente la época de prevalencia es el final del verano, otoño, y el invierno. Esto es bastante problemático porque muchas veces, generalmente las exposiciones en la provincia se producen otoño, invierno, se llevan a cabo, en verano también algunas, y uno trabajó durante 2 años con un animal y llega la época de exposición y nos agarra el eczema. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Existen vacunas, pero muchas veces en el mercado no están, cuando nosotros las buscamos. Entonces lo que hacemos es, aislamos todos los animales enfermos, tratamos de sacar todo, de revisar bien. Yo en mi caso saco con, primero guantes, porque es transmitible, nos podemos contagiar, y con un trapo con vinagre trato de sacar todas las costras, dejarlo todo, exponer al virus, al ambiente, al sol, y aplico desinfectante con yodo. Si la lesión es muy, muy importante, bueno, acompaño con algún antibiótico, algún antiinflamatorio, y muchas veces con algún curabichera, ¿sí? Para que no se acerque la mosca y me alcance a cicatrizar esa lesión. Bueno, eso es un poco lo que quería hablar del eczema. Sí, para que vean, mucha precaución cuando tratamos esta enfermedad, porque es muy contagiosa. Esta es una colega que curando esas costras, esas lesiones, se contagió y así, bueno, quedó pobre, por no usar guantes. Así que con esto estamos terminando. Creo que llegué bastante bien con el tiempo.